Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El régimen de estricto control al que Julio Iglesias sometía a sus empleadas para después, según los testimonios, agredirlas, las obligaba a pasar por todo tipo de pruebas médicas que no son legales. Lo cuenta esta mañana el diario.es en una segunda entrega de su investigación junto a Univisión, que detalla cómo las empleadas domésticas en las mansiones del cantante tenían que pasar un examen ginecológico completo. Tenían que hacerse ecografías, exámenes de la zona pélvica, análisis de sangre, solo ellas. Se les rastreaba para saber si tenían algún antecedente de VIH, hepatitis o clamidia o si estaban embarazadas. Las jefas de las casas de Julio Iglesias enviaban en grupo a estas mujeres a hacerse las pruebas al mismo médico y luego la gobernanta, así llaman a la encargada de la casa, les pedía a través de un grupo de WhatsApp que fueran entregando físicamente los informes para revisarlos. Les decía que era para ver si tenían que tomar algo para estar completamente sanas. Un grupo en la tarde y uno en la mañana para que la casa no se quedara sola. Porque acuérdese que no podemos salir sola de la villa nunca. Ella es quien nos conduce allá y dice, a tal hora paso por ustedes. Y así era siempre. Así cuando nos fuimos a hacer la vacuna del COVID, que ni siquiera nos preguntaron, ¿quieren hacerse la vacuna del COVID? No. A partir del relato de las dos denunciantes de agresiones y de otros muchos testigos, reconstruyen el clima de terror al que sometían a las mujeres que trabajaron en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas. Esta mañana el diario.es publica reconocimientos médicos fuera de lo común y también fuera de la ley. En República Dominicana, donde trabajaron algunas de las víctimas, es ilegal pedir pruebas de VIH a los trabajadores. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. El diario.es ha accedido a las pruebas médicas de 5 mujeres que trabajaron aquel año en la mansión de Punta Cana. Según el relato de las dos víctimas, nadie les dijo que era obligatorio, simplemente se las hacían a toda mujer que trabajara allí y nadie decía que no. Según denuncian, además de las agresiones sexuales continuadas, también les requisaban el teléfono o les prohibían salir. La mayoría eran mujeres jóvenes en una situación económica y socialmente vulnerable. Una organización internacional presentó la semana pasada una denuncia en la Audiencia Nacional con el testimonio de las dos víctimas que recoge el diario.es. Ahora tiene que pasar el primer filtro, decidir si es competente para investigarle. La Fiscalía ya lo está estudiando. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza a puerta cerrada la denuncia que presentó la ONG Women's Link el pasado 5 de enero en representación de dos extrabajadoras del servicio doméstico de Julio Iglesias. Ambas relatan toda una batería de conductas de acoso, agresión sexual y explotación laboral que habrían tenido lugar en dos viviendas del artista en el Caribe, como ha destapado una investigación periodística del diario.es y Univisión. En este análisis preliminar, la Fiscalía estudia el relato de los hechos, los delitos señalados, la legitimidad de los denunciantes y la competencia de la Audiencia Nacional para abrir una investigación. Será al cabo de esas diligencias cuando se dirima si se archiva la denuncia o hay materia para poner el asunto en manos de un juez y abrir causa penal contra Julio Iglesias. A la espera de que la justicia española determine si abre o no diligencias, ayer la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso quiso pronunciarse al respecto. Escribió en redes sociales que la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de artistas y menos al cantante más universal de todos. A pesar del testimonio de las pruebas recogidas en esta investigación, añadía Ayuso que las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La oposición en la comunidad le había pedido que retirara la medalla de oro a Julio Iglesias y desde el gobierno central han dicho que no mirarán hacia otro lado. En Irán, un funcionario ha confirmado a la agencia Reuters que los muertos por la represión del propio régimen del ayatolá Jamenei asciende casi a las 2.000 personas. Según las ONG, son más de 2.500 asesinados y medios internacionales como la CBS lo elevan hasta 12.000. Trump ha vuelto a elevar el tono contra el régimen iraní y no descarta en ningún caso una intervención militar. Por ahora cierra la puerta a cualquier tipo de negociación y se ha limitado a decir que la ayuda está en camino. Se ha dirigido directamente a los iraníes para que sigan protestando, los llama patriotas y les anima a que tomen el control de todas las instituciones que puedan. Irán ha respondido a sus amenazas. En una carta enviada a Naciones Unidas acusan al presidente estadounidense de incitar a la violencia y poner en riesgo la soberanía del país. Es miércoles, es 14 de enero. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Y la crónica internacional del miércoles escribe por la reunión que van a mantener hoy en la Casa Blanca los representantes del gobierno danés y de Groenlandia con la administración Trump. El encuentro lo va a liderar el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. En las horas previas a este encuentro organizado después de que Trump dejara claro que se haría con la isla por las buenas o por las malas, Dinamarca y Groenlandia han endurecido su discurso. El primer ministro groenlandés decía ayer que de tener que elegir se quedaría en el país nórdico. Y Trump dijo ayer que no sabe ni quién es, pero que va a tener problemas por esas declaraciones. Según fuentes de la Casa Blanca, la ofensiva para hacerse con Groenlandia podría producirse en cuestión de semanas o de meses. Ante este escenario y en la víspera de este encuentro, el secretario general de la OTAN volvió a ponerse ayer de perfil. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Mark Rutte esquiva un día más cualquier respuesta a las amenazas de Donald Trump. Considera que lo que está haciendo el republicano es alertar del peligro para la seguridad de la presencia china y rusa en el Ártico. Repite que en la alianza están completamente de acuerdo en que hay que aumentar la seguridad de forma colectiva, para luego añadir: como secretario general, nunca comento las conversaciones de los aliados. Tampoco lo hace callacalas. La jefa de la diplomacia comunitaria reconoce discusiones sobre Groenlandia, aunque no quiere hacerlas públicas. Más contundente ha sido la vicepresidenta Teresa Rivera, marcando distancias con la tibieza de Ursula von der Leyen. Groenlandia no está en venta. No son aceptables las amenazas o este tipo de mensajes, por lo que no debemos permanecer en silencio o ser indiferentes. Todavía en Estados Unidos, la investigación que la Fiscalía le ha abierto al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, sigue en el centro del debate. Primero salieron a defenderle sus predecesores y luego han salido los grandes banqueros centrales, los que han cerrado filas con Powell ante las presiones de Trump. Lo han hecho en una declaración conjunta que firma la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, junto a sus homólogos de Inglaterra o Canadá. Jordi Fàbrega. El presidente de la Reserva Federal sigue cosechando apoyos frente a las amenazas y presiones de Donald Trump. Después de la carta de varios economistas, entre los que destacan los 3 expresidentes vivos de la institución, ahora son los principales banqueros centrales del mundo los que se ponen de su lado para defender que la independencia de los bancos centrales es fundamental. Lo hacen en un comunicado conjunto en el que resaltan el papel de Jerome Powell durante sus años como presidente de la institución. Le califican de colega respetado, muy estimado, y dicen que ha desempeñado su cargo con integridad y con un compromiso inquebrantable con el interés público. Es lo que dicen en un comunicado firmado por 11 gobernadores de bancos centrales, entre ellos Christine Lagarde del Banco Central Europeo y los máximos responsables de los bancos de Inglaterra, de Suiza, de Canadá, de Noruega, de Australia, de Dinamarca, de Corea y de Brasil, además de los 2 máximos responsables del Banco Internacional de Pagos, entre los que está el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverán a verse el lunes que viene en la Moncloa para debatir el posible envío de tropas a Ucrania. Hace 10 meses que no se reúnen y la última vez también tuvo que ver con defensa, con el aumento del gasto militar pactado con la OTAN. El Partido Popular ha exigido que la discusión sea sobre la política de defensa española en general y el Gobierno ha dicho que sí, pero ninguna de las dos partes tiene grandes expectativas. El PP aclara que irá por responsabilidad institucional y advierte que no va a apoyar una decisión aislada en materia de defensa. Este es el tono con el jefe de la oposición, pero el PSOE tiene que lidiar también con el nuevo choque con su socio de gobierno, con Sumar, a cuenta de las medidas para contener los precios de los alquileres. No consiguen acercar posturas y el Ministerio de Derechos Sociales prepara ya un informe sobre cuánto aumentarán los caseros sus ingresos el año que viene. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pese a que la parte socialista del gobierno de coalición sigue apostando por negociar el decreto anunciado por Sánchez para afrontar la crisis de vivienda, todos tenemos que ser muy conscientes de la complejidad que tiene el Congreso de los Diputados que han votado los españoles. Y por eso, en este gobierno, que es el gobierno del diálogo, va a seguir trabajando siempre para buscar consensos. Como recordaba ayer Elma Saiz a cada pregunta de los periodistas, desde Sumar siguen recordando que con bonificaciones fiscales a los propietarios, ellos no aceptarán esta propuesta. Los de Yolanda Díaz quieren otras medidas que incluyan sí o sí la prórroga de los más de 600.000 contratos que vencen este año. Pablo Bustinduy recordaba que esta medida, pese a la negativa del PSOE, es necesaria y constitucional. El gobierno de coalición la ha aplicado en 8 ocasiones y el Tribunal Constitucional en ninguna de esas 8 ocasiones se ha pronunciado en contra. No solo hay enfado en Sumar por las formas, también en el resto de la izquierda parlamentaria, que ya ha confirmado que rechazará este decreto. Las 7 de Hoy por Hoy.
Ser Podcast. 4 asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia han pedido al Vaticano que cese al arzobispo de Oviedo por criticar el acuerdo alcanzado con el gobierno para indemnizar a las víctimas de pederastia. Es uno de los individuos más reaccionarios dentro de la Iglesia y es miembro de la ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Laura Gutiérrez. Sí, 4 asociaciones firman esta petición de cese inmediato dirigida al Vaticano para que aparte al arzobispo de Oviedo por su desprecio a las víctimas de la pederastia en la Iglesia y por su negacionismo. Dicen las víctimas que es necesario limpiar la Iglesia de personajes indolentes que promueven la omisión de socorro y que acrecientan el dolor de los agredidos. No es de recibo que este señor haya llegado a acusar a algunas víctimas de ser las causantes de un infarto letal de un obispo de la Iglesia española. Tampoco tenemos por qué admitir que este señor a día de hoy esté hablando de que hay sacerdotes víctimas de acusaciones falsas. Es Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR. Estas asociaciones piden también a la orden franciscana a la que pertenece el arzobispo que tome medidas y exigen a la Fiscalía que actúe de oficio. El arzobispado guarda silencio. La Conferencia Episcopal dice que el asunto compete a la Santa Sede. En Cataluña, después de casi un año de discrepancias, el PSC, Esquerra y Comuns han llegado a un acuerdo para duplicar la tasa turística en toda la comunidad. La aplicación va a ser progresiva y la primera en aplicar esa subida será Barcelona. Xavi Abelló. Cataluña multiplicará progresivamente la tasa turística. En el caso de Barcelona, la parte que recauda la Generalitat se duplicará en abril y la parte del ayuntamiento subirá €1 cada año hasta 2029, de modo que en un hotel de lujo se pasará de los 7,5 € actuales por persona a 12 € en abril y 15 en 3 años. Y en el resto de municipios la subida se hará en 2 fases y los ayuntamientos podrán aplicar también un suplemento como en Barcelona. De este modo, donde así se decida, la tasa podría llegar a multiplicar hasta por 4 el valor actual dentro de un año. Se han resuelto así las discrepancias que tenía el gobierno y sus socios desde hace meses y que ha retrasado un año el incremento de la tasa. Aumentar 5 minutos al día el tiempo que caminas ya tiene beneficios que se notan en la salud. Es lo que dice un estudio que ha publicado esta madrugada la revista científica The Lancet, que demuestra que reducir 30 minutos el sedentarismo también se nota. Javier Ruiz Martínez. La evidencia científica previa ya señalaba que no solo la actividad vigorosa era buena para la salud. Este es el primer estudio que habla de cambios pequeños y alcanzables. Por ejemplo, caminar 5 minutos a 5 km por hora. Lo llama actividad física de intensidad moderada y lo asocia con una reducción del 10% de las muertes en adultos. El macroestudio que publica The Lancet dice que la media de actividad física moderada de un adulto es bastante baja, 17 minutos, pero sobre todo en los casos de gente que menos actividad hace, incrementarlo 5 minutos apenas puede prolongarte la vida. El estudio también concluye que reducir el tiempo sedentario en 30 minutos por día se asocia también a una reducción de muertes, a un 7% de ellas. La media de tiempo que pasamos como adultos sedentarios son unas 10 horas. El mayor beneficio se observó en las personas que más tiempo pasan en la silla o tumbados. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Nos vamos hasta Galicia. Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, Ángels. Y hasta Extremadura, José Luis Hernández, buenos días. Buenos días. Vamos con algunas informaciones de estas dos comunidades, como la confirmación, Richie, de los orígenes gallegos del Papa León XIV. En concreto, Ángels, en Oporriño, en la parroquia de San Salvador de Torneiros, de donde proceden parte de sus antepasados. Lo ha descubierto el archivero de la Catedral de Tui, que ha rastreado las raíces de Robert Prevost. En un texto publicado en la hoja parroquial, explica cómo el mes pasado leyó una biografía del Papa que tenía antepasados gallegos y que procedían de Porriño. Así que se puso a buscar en los archivos hasta dar con sus antepasados gallegos. Lo sitúa en Alouriña, siguiendo su línea genealógica materna. Y se trata de Benito Bastos Lorenzo, bautizado el 1 de diciembre de 1639. Se trata del quinto tatarabuelo del Papa. Esto es, Ángels, el padre del tatarabuelo de León XIV. Y van a seguir, porque la intención es tejer toda la genealogía hasta la actualidad para poder presentarse ante el Papa y manifestarle que comparten sus mismos genes. Y quizá con esto también consigan que León XIV visite Galicia en 2027, es Año Santo, y esa es la intención tanto de la Xunta como del Arzobispado de Santiago. Pues como antes va a venir en esa visita a España, que aprovechen para darle todo el árbol genealógico. Efectivamente. En Extremadura, un butanero ha construido una réplica de la Torre Eiffel en su casa con materiales reciclados, sin ningún plano y sin ninguna guía técnica.
Efectivamente, es lo más habitual si vas por Herrera del Duque, por la Sierra del Chamorro, entre las encinas de la dehesa, pues una Torre Eiffel de 7 metros, hecha con hierros reciclados de las antiguas placas solares de la central nuclear de Valdecaballeros, que nunca llegó a terminarse ni a ponerse en funcionamiento. Chepe no es la única acción que ha desarrollado, sino que además en su casa ha hecho cabeceros, ha hecho mesas, ha restaurado diferentes esculturas, es un manitas, y esta Torre Eiffel, no soldada, sino atornillada como la de París, pues luce ya el skyline de Herrera del Duque. Que estoy viendo la fotografía, está muy bien hecha, ¿eh? Hombre, claro, ¿no? metro 40 de base. Sí, está muy, muy bien hecha. Un taxista de Pontevedra que le ha salido muy caro quedarse con un bizum equivocado de un cliente. Sí, el taxista de 39 años llevó al cliente de 69 años desde un hotel hasta la estación de tren de Pontevedra, un trayecto por el que cobró 53 euros. El cliente le pagó 50 euros en efectivo y 3 a través de un bizum. Días más tarde, ese cliente le envió por error un bizum por valor de 35 euros y 20 céntimos. En realidad, el dinero era para un amigo suyo que se llama igual que el taxista. Y al percatarse del error, él le envió un mensaje para pedirle que le devolviese el dinero, a lo que el taxista, pues se negó, le fue dando largas. Ahora el Tribunal de Instancia de Cambados lo condena a pagarle a Ángels 900 euros por un delito leve de apropiación indebida. La jueza considera que la declaración del cliente y los mensajes que ambos se intercambiaron desvirtúan la presunción de inocencia del taxista, así que ese bizum le va a salir bastante caro. Claro, si lo hubiera devuelto de entrada a los 35, pues mira, no tendría que pagar 900. José Luis, Ricardo, gracias. Adiós. Un beso. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una lectura mexicana. El escritor mexicano Daniel Saldaña París ha publicado un libro conciso, intenso y original. Los nombres de mi padre es una novela que bebe de la mejor literatura mexicana, con un guiño a Pedro Páramo, pero también a la arquitectura, a las utopías políticas de los 70 y al humor. Que no es una novela autobiográfica realmente, porque digamos, los datos fundamentales del personaje no coinciden con los míos, pero es verdad que mis padres fueron muy, muy activos políticamente, los dos muy de izquierdas, muy activistas. Editada por Anagrama, la novela se inserta en cierta tradición latinoamericana de contar las ausencias paternas, algo que desgraciadamente ha pasado mucho. El padre del protagonista murió, ahora la madre está enferma y él se pone a buscar al mejor amigo del padre que cree que pudo ser su padre biológico. Una búsqueda por Ciudad de México, por Nueva York, pero también por el pasado. Paternidades ausentes son un tema que recurre en la literatura latinoamericana porque es algo que sucede en las sociedades, ¿no? Es decir, el padre que se va. Y el caso paradigmático es Rulfo, Pedro Páramo. Leer el libro es como caminar, ese es el ritmo de su prosa, precisa, feroz, vibrante, pero además vivir las aventuras sentimentales de este protagonista, sin dramas excesivos, aceptando la vida. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.